Y vamos a arrancar, después de agrupar, ordenar, terminamos. Ventana de terminamos. Ventana. Pegado especial, lo que vamos a empezar Mm. la siguiente clase. Bueno, arrancamos con pegado especial. Eh, Hay que tener en cuenta que solamente se puede pegar cuando uno copió algo o cuando cortó algo. Entonces, las opciones para copiar y para cortar hacen cosas diferentes. Copiar usás cuando vos querés duplicar algo y eso que duplicás querés llevar a otro lugar, ¿verdad? Normalmente lo que se duplica se lleva o en la misma hoja o en otras celdas, ¿verdad? O en otras hojas o hasta en otros libros inclusive, ¿verdad? Sí. Inclusive también se puede copiar y pegar, digamos, en otros programas, qué sé yo, información que querés pasar a un PowerPoint, a un Word, a un, no sé, a un correo, digamos, ¿verdad? Se utiliza también esa opción de copiar. Pero ¿por qué hablamos de copiar y de cortar? Porque nada, diferenciar nomás primero, que se puede copiar para duplicar y que se puede cortar para mover del lugar, digamos, la información que está en una celda, a una hoja, a otra hoja, a otro libro, a otro programa, creo que también se puede, no estoy seguro. Pero cuando copiamos o cortamos, sí o sí tenemos que pegar en algún momento. Y para pegar, ahí es donde podemos entender que se puede pegar de diferentes formas. ¿Cómo normalmente vos pegás algo, Manuel? Y control C, control V. Control C, control V corta, ¿verdad? Sí, así Sí. mismo. Pero, así como también hay otras opciones, lo que vamos a hacer es un repaso de todas las opciones para entender que no por el hecho de poder pegar de diferentes formas significa que ese es un pegado especial. Pegado especial tiene como concepto, digamos, las diferentes otras formas de pegado que tiene Excel para los diferentes momentos en donde uno está, digamos, construyendo una planilla. Entonces, acá lo que vamos a ver nomás es, por ejemplo, tenemos la columna A hasta la columna I datos, y de la columna J hasta la columna, no me acuerdo, hasta la columna Q probablemente, o PQRS, no sé, hasta esas columnas no tenemos datos. Entonces la idea es trabajar con aquellas donde sí hay datos, hasta la S tenemos, bien. Eh, Donde hay datos a donde no hay datos para pegar. Y ya que todos tienen diferentes formatos, y ojo que en cuanto a formato hablo de colores de fondo, a lo mejor formatos de número, formatos de texto, formatos de fecha, vamos a ver un poco qué opciones de pegado tenemos, ¿verdad? Entonces, en la columna todo, que es la columna J, no hay datos por el momento. Sí tiene un color de fondo que es distinto al blanco, pero para entender el concepto de pegar todo, ¿qué significa pegar todo? Pegar todo sería eso que haces con control V. Por ejemplo, supongamos que la columna código va a ser lo que vamos a copiar y a pegar en todo. Entonces, quiero que selecciones tu columna código sin el encabezado nomás, solo los datos, y vamos a copiar eso, ¿sí? Entonces, así como haces, Un control control C y C, control V. sí, sí, control C, te vas y le das control V. Entonces, en el momento de darle control V, quiero que notes que ocurrió lo siguiente. Primero, desapareció el formato de las celdas de destino, ¿sí? Y se visualizan el formato o el mismo formato de las celdas de origen. Entonces, como concepto, la celda de origen es aquella que vos copiás y celda de destino es aquella donde vos pegás, ¿sí? Entonces, vemos que hubo un cambio en el formato de las celdas de destino por el formato de las celdas de origen. Y no solamente el formato, en realidad también reemplazaron los valores, es decir, lo que copiaste y pegaste fue duplicado. Vemos entonces que los códigos aparecen en dos lugares ahora y no solo en uno. Entonces, como concepto de copiar, duplicar y pegar con control V, vemos que control V pega todo. Pero así como vemos que pegó todo, ¿qué es lo que es todo? El valor, si había una fórmula, hubiese sido la fórmula. Si vemos que tenía formato de texto o formato de número, en su momento vamos a probar también, eso también se va a pegar. Y también lo que vemos es que el color de fuente y color de fondo, en este caso nomás la fuente de color negro y vemos que se pegó en color negro, el color de fondo es un color, no sé si es naranja o si es
otro color, pero vemos que está también visible. Ahora, lo que no se pegó, aunque tiene, digamos, el pegado, la opción de pegar todo con control V, es el ancho de columna. Es decir, tenían diferentes anchos de columna, la columna A y la columna J. Y en el momento de pegar, se mantiene el ancho de la columna J, ¿sí? Eh, vamos a ir viendo que pueden darse diferentes situaciones en donde puede mantenerse o puede aumentar o disminuir dependiendo del tipo de información que uno está pegando. En este caso nomás vemos que son diferentes columnas y como detalle nomás no terminó pegándose el ancho de la columna de origen, sino se mantuvo el ancho de la columna de destino. ¿Por qué hablamos de ancho? Porque una de las opciones de pegado especial también es ancho de columna, por eso nomás te hablo de ancho de columna. Bien, pero quiero que deshagas este pegado con control Z. Vamos a ver que va a volver a verse, digamos, la información así como estaba, vacía las celdas con el color de fondo diferente a la columna A, pero lo hicimos con la siguiente finalidad. Quiero que veas que otra forma de pegar, así como estabas pegando con control V corta, es también presionando Enter. Entonces quiero que estando ahí en esa celda J5 presiones Enter, vas a ver que se produjo el mismo pegado. Entonces, entre presionar control V corta, dos teclas, para presionar una sola, puedes reemplazarle con Enter en el momento que quieras pegar. Solamente necesita la posición, es decir, en la celda activa, pega y todo lo que se pega va a ir hacia la misma dirección de lo que seleccionaste, digamos, en esa columna, ¿sí? Bien, control Z una vez más, porque así como hasta acá estamos pegando todo con teclado, porque control V y enter son del teclado, ¿qué opciones tengo para pegar también de la misma, o sea, que se produzca el mismo pegado, pero de otras, con otras acciones? Bueno, quiero que te posiciones en esa misma celda, otra vez J5, y le des un clic derecho. Al darle un clic derecho vas a poder ver que también aparecen las opciones de pegar. De hecho, en tu versión muestran, digamos, diferentes iconos de plancheta, pero la plancheta número 1 que está de izquierda a derecha es la misma plancheta que se ve allá arriba en el botón de la cinta de opciones, que es la amarilla con una hoja blanca que muestra, digamos, el comando de pegar, que no es otra cosa que el mismo control V corta que hiciste. De hecho, si le das clic, vas a ver que se va a volver a pegar. Ahora, no voy a hablar todavía de las demás porque estamos viendo nomás las diferentes opciones de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces aquí vamos a entender que la primera plancheta también equivale a pegar todo. Dale nomás clic allí. Vamos a ver que se visualiza de la misma forma como hace rato cuando le diste control V corta o enter. Quiero que le vuelvas a dar control Z para entender que también tenemos la opción mediante la cinta de opciones. En la cinta de opciones se encuentra el mismo botón, un poco más grande nomás, ¿verdad? Pero si le das clic a ese botón, vas a ver que también va a producirse la misma acción. Entonces el botón de la plancheta, ojo que no es más clic derecho, sino es el botón de la cinta de opciones, bien, perfecto. Entonces, hasta acá fueron control V, enter, clic derecho, pegar y cinta de opciones. 4 opciones, ¿sí? Quiero ver un poco si hay una más, a ver un poco si funciona. Dale un poco control Z. Volvete a quedar ahí en la celda J5. Ahí no se habilita. A ver, yo en algún momento te había dicho que el enter con el mouse era el botón que está a la izquierda del botón FX. El botón FX está a la izquierda de la barra de fórmula, pero en este momento no está activo, digamos, ¿verdad? Entonces no sirve para producir el pegado en este momento. Entonces, hasta aquí vemos que todas las opciones hicieron lo mismo. Lo que ahora vamos a ver es justamente que el pegado especial tiene un panel genérico y ese panel genérico se encuentra en el botón. En realidad podemos entrar de 3 formas. Vamos por partes. La primera va a ser por el botón de la cinta de opciones. En el botón pegar, que está debajo de la plancheta amarilla, al darle clic, vamos a ver que aparecen de vuelta todas esas planchetas que ya te aparecían con el clic derecho. No todas en realidad, pero un grupito por lo menos. Y abajo mismo dice pegado especial. Si le das pegado especial, él va a acceder hasta ese panel genérico.
Este panel genérico es importante que vos reconozcas, Manuel, porque de todos los botones que tiene el comando pegar, el segmento 2, que se ve por debajo de validación, aparece con las opciones de operación. Y esas opciones de operación no tienen ningún botón o no tienen ningún comando de acceso directo y solamente están visibles o disponibles acá, en este panel genérico para poder hacer. Yo te voy a hacer varios ejercicios que tienen que ver, digamos, con esa parte de operación, pero vamos a ver que el segmento de arriba muestra también una opción de pegar todo. Es decir, si nosotros entramos hasta acá y no cambiamos nada, al darle a aceptar, él finalmente va a terminar pegando así como estuvimos viendo todo otra vez. Dale un poco a aceptar, por favor, para verificar nomás que eso es así. Entonces, en ese momento vemos que de todas las opciones que vimos, todas hacen lo mismo. Fueron 5 opciones diferentes. Una opción para poder entrar también hasta el panel de pegado especial. Te dije que iban a ser 3, la primera ya vimos. Dale control Z otra vez, por favor. Vamos a hacer nomás varias veces control Z. En este caso, clic derecho. En el clic derecho vemos que pegado especial también tiene un acceso. Allá abajo de vuelta aparece pegado especial. Y si volvemos a entrar en pegado especial, va a aparecer el panel genérico. Quiero que llegues hasta el panel genérico para ver nomás que esa es otra opción. Dale nomás a aceptar, Sí. vamos a volver a ver, vamos a volver a retroceder con control Z. Y por último, quiero mostrarte que la opción con el teclado para entrar en el panel genérico de pegado especial es control alt V corta. Proba un poco, por favor. Control alt V corta. Control alt V corta llama al panel genérico de pegado especial y ahí también yo puedo utilizar todas las opciones de pegado. Bien, entonces, dicho esto, no sé, vimos 6 formas diferentes más o menos, o 7 formas diferentes de poder acceder para hacer lo mismo que finalmente es pegar todo, nada más que eso. Bueno, en este caso vas a dejar pegado, porque hasta ahí terminamos de ver las opciones de pegar todo, ¿sí? Cualquiera de esas opciones están disponibles para hacer el pegado, pero ahora vamos a ver algo diferente. ¿Qué pasa cuando yo necesito pegar solamente fórmulas? Entonces, como esta planilla no la hiciste vos, entonces sería bueno poder ver de qué forma uno descubre dónde están celdas con fórmula. Yo no sé si ya te había explicado la manera de hacer o no. Y mirar acá, no, yo siempre suelo mirar acá. Esa es una... Correcto. Vamos a suponer que es muy amplia la planilla y en realidad, no sé, puede darse el caso de 100 columnas, una nomás tenga fórmula, pero si te vas a poner a buscar uno a uno cuál de todas tiene fórmula, a lo mejor vas a tardar mucho. Entonces, para rápidamente poder ubicar celdas con fórmula, sería bueno poder hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a la cinta de opciones en inicio. Y a la derecha hay un botón de buscar y seleccionar. En el botón de buscar y seleccionar, quiero que entres, que es una lupa. Ahí van a ver varias opciones de las cuales le vas a decir fórmulas. Y al seleccionar fórmulas, él va a mostrarte, seleccionando esas celdas, todas las celdas que contienen fórmulas en tu planilla, ¿sí? En este caso, nomás justo las 2 columnas, promedio y fecha, son las Eso le únicas que tengo que tienen ver. fórmula. Entonces, él seleccionó esas dos para indicarte. Y ojo que no selecciona las columnas, sino selecciona solamente las celdas donde él encontró fórmula. ¿Estamos? Bueno, esa sería Sí. entonces una opción. Ahora, como yo quiero copiar y pegar, entonces vamos a hacer la selección de la que quiera, o de fecha o de promedio. Pero ojo que no vamos a seleccionar los valores donde no hay fórmula, solamente aquellos donde existen fórmulas en promedio. Entonces vas a seleccionar desde 1.333.000. A ver. Muy bien. Ok, vamos a copiar. Sí. Vamos a irnos a pegar. Y en el momento de pegar le vamos a decir pegado especial. Acá. En fórmula, en fórmula. Bueno, en el panel genérico de pegado especial, la segunda opción después de todo, o la primera después de todo, es fórmula. Si seleccionas eso y le das a aceptar, en ese momento va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué Guía. ocurrió? Ah, pero en todo no pegaste nada al final. Se ve horror recién. Ahí seleccionar nomás otra vez y pegar lo que estaba hace Ah, rato.
Ahí. Bueno, atender lo que ocurrió. Las celdas de la columna H, donde el encabezado es promedio, tienen fórmulas, pero esas fórmulas hacen referencia a ciertas celdas, las celdas de la columna G. En la columna G hay números, y como hay números, entonces los resultados se muestran correctamente como números. Ahora, en el momento que vos copiaste de la columna H hasta la columna K en fórmulas, ocurrió el movimiento de acuerdo a los tipos de referencia que tenemos en la columna H. Como el tipo de referencia es la fórmula que se ve en la barra de fórmulas ahora, en la primera celda de la columna K o de K5 es J5 más J6 dividido 3, podemos ver que el tipo de referencia visible es la referencia relativa. Y como es la referencia relativa, la columna H seleccionaba datos de la columna G, al pasar a la columna K, los datos seleccionados son los de la columna J. Por eso es que cuando en la columna J hay texto, o en este caso alfanumérico, la sumatoria o la fórmula numérica no se reproduce correctamente, arrojándonos un resultado de error. En este caso el error es numeral valor, diciéndonos que el valor que se está teniendo en cuenta en la fórmula no es el correcto. Por lo tanto, tenemos dos vías de solución. Una de las vías de solución es que en vez de todo mostrando códigos, sería bueno que todo muestre números, y si mostrase números, entonces las fórmulas en la columna K van a mostrar valores numéricos. Otra opción es que antes de copiar la columna H a la columna K, le cambiemos los tipos de referencia para que no se modifique la información que se deba seleccionar siempre, no importa dónde vayamos a pegar, desde la columna G. Entonces, vamos a ver las dos opciones para que me comprenda. A ver, la primera, quiero que selecciones la columna costo, es decir, los valores debajo del encabezado costo, que son números enteramente, y vas a copiar. Vas a copiar y vas a pegar en la columna J, ahí debajo de todo, en el método que quieras, de cualquiera de los que ya vimos. Bien, en ese momento vemos que las fórmulas de la columna K cambiaron de valor, ya no muestran los errores, sino valores, y los valores son los mismos a los valores que se muestran en el encabezado promedio, porque los valores que pegamos en todo son los duplicados nomás de la columna costo, ¿verdad? O sea, si pegamos otros valores y probablemente la fórmula iban a mostrar valores diferentes a la columna promedio, pero acá se entiende lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esta pudo haber sido una forma de solucionar el problema de la muestra de error por parte de fórmulas. Ahora, ¿qué pasa si yo no quería hacer esto? Control Z otra vez. Vamos a dejarle más visible a los códigos. Y para solucionar ese error, la otra opción es que antes de hacer el copiado, cambiemos los tipos de referencia. Entonces, vamos a practicar un poco los tipos de referencia que nosotros teníamos en la columna H. Entonces, quiero que te vayas hasta la columna H. Vamos a entrar en la primera celda ahí de promedio y vamos a ver que la información que se visualiza toma a las celdas de al lado, al de la izquierda, de la celda G5, y la de abajo G6, y la suma, y una vez sumada divide entre 3. ¿Por qué divide entre 3? No sé, pero esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el momento de tener que copiar y pegar en fórmula, esas celdas no cambien de columna? ¿Qué le tenés que hacer a tu fórmula para que cambie el Ponerle, tipo de referencia? ¿Qué tipo de ponerle, referencia le vas a dejar? Ojo, nosotros queremos que en el momento de copiar la columna nomás no cambie. Es decir, la fila puede cambiar, no hay problema, pero la columna no queremos que cambie. ¿Qué tipo de referencia tiene que ser? Acuérdate que el tipo de referencia que estamos viendo es el tipo de referencia relativa. ¿Cómo se llamaba la que tenía dos símbolos de dólar? relativa y con... Habían cuatro. La que no tenía Sí, ningún símbolo era relativa. Después, la que tenía dos símbolos se llamaba de una forma. ¿Recordás o no recordás? no, no me acuerdo más. Pero sé qué hacía. Que Era uno era para... absoluta. Absoluta Sí, era la que tenía dos símbolos. La que tenía un solo símbolo
uno Sí. delante de la fila, otro delante de la columna, era mixta fila, y la que tenía un solo símbolo delante de la columna y no delante de la fila era mixta columna. Entonces, de las cuatro, ¿cuál te parece que tenemos que ponerle a esta fórmula para que en el momento de copiar en la columna K vuelvan a salir valores correctos? Esta fila. Dale, Para que pueda. cambiale nomás. ¿Cómo era que se le cambiaba? ¿Qué tecla dijimos nosotros que se usaba para intercalar entre los tipos de referencia? En tu Pero no sé dónde computadora era tiene que con estar Fn. mi. En tu Sí. computadora era con Fn. ¿Y qué tecla era? De que este está en G adelante de G6. Eso va a influir. No. Dijimos No, que vos podías posicionarte adelante, en el medio o atrás, pero tenías que estar con el cursor en la celda que querés cambiar. En este caso, en tu caso era con Fn, pero ¿qué tecla era? F2. No, no era F2. Otra opción, probar nomás. F2 no va a Sí, ya cambiar probé. de referencia. F2 no es. ¿Qué otra dijimos que podía ser? F3 no es. No, Era F3. Otra, F1 no es también porque te va a llevar la ayuda. no, no me Entonces, leo. F1, F2 y F3 descartado, Sí. pero con Fn. Y si no son ni Sí, tiene F1, que F2 y F3, ¿cuál me queda? F5. ¿Y F4 por qué no presionaste? Porque. F justo ese era. Exactamente. Entonces, F4 es la que intercala entre los tipos de referencia de Excel. Y sí o sí te tenés que acordar. O sea, si no te acordás, fuiste. En este caso, F4 te muestra el tipo de referencia absoluta. ¿Y ese dijimos que vamos a usar o no? No, No. Entonces presiona otra vez. Fn F4. Y ese es el que dijimos que íbamos a usar. Ah, no. Es el que vos me dijiste que ibas a usar. Pero yo quiero sí. uno que no se mueva la columna, no que no se mueva la fila. Por lo tanto, ese no te sirve otra vez. Porque si le ese sí te sirve, pero ese no se llama mixta fila, se llama mixta columna. ¿Por qué se llama mixta columna? Porque el dólar estaba enfrente a la letra. Si el dólar estaba enfrente al número, era mixta fila. Pero G6 nomás no se va a mover, G5 se va a mover. Entonces le tengo que cambiar también a G5. ¿Cómo le cambio a Y si sigo. G5? Muy bien, así mismo. Bueno, Así. atendé que es lo que te iba a mostrar. Cuando vos ya tenés celdas y todas van a tener la misma referencia, para no hacer de a uno, vos también podés hacer la selección de todas las que tienen que cambiarse de referencia. Por ejemplo, seleccionamos todo el paréntesis y Ahí. ahí presiona F4 con Fn F4. Quiero que notes nomás que el FNF4 le altera a todas las que están seleccionadas. O sea, si es una nomás la que quiero cambiar, está bien ponerme o adelante, en el medio o atrás para que cambie solo esa. Pero si son todas las que van a tener el mismo tipo de referencia, entonces de una sola vez se seleccionan y todas van a cambiar al mismo tiempo. En este caso tenés dos nomás, pero puede tener 6, puede tener 8, puede tener 20 también, que pueden necesitar que se queden, digamos, con el mismo tipo de referencia. Entonces, para no repetir 20 pasos repetidos, entonces hacer la selección y todas de una vez cambian. Bien, listo, ahí estamos, dale enter. Y ojo, y para entender, hasta acá mi primera fórmula recién cambió, las otras no Ya, sí. cambiaron. Si le doy doble clic, ¿cambia algo o no Ya, cambia nada? sí, va a Entonces cambiar. ahí nosotros tenemos la visualización de cada una de las celdas en su correspondiente fila. Bien, excelente. Ahora sí puedo seleccionar la columna promedio y pegar fórmulas en la columna o en el encabezado fórmula en la columna K. Y vamos a verificar qué ocurre en el momento de hacer el pegado de solo fórmula. Bueno, hace rato para pegar fórmula entraste en el panel genérico. Ahora quiero que hagas Sí. con clic derecho. Al darle clic derecho, quiero que veas que entre todos los botones hay uno que dice FX y es el que corresponde al pegado de fórmula. Entonces, al darle clic ahí, él va a pegar esa nueva fórmula con las nuevas referencias que modificaste antes de pegar
Y lo llamativo acá es que lo único que pegó fue la fórmula. Evidente, como el dato está trayendo de la columna G en su mayoría, entonces vemos que los valores son idénticos. Lo que no son idénticos ahora son los formatos. Entonces, cuando yo pego fórmula, no hago énfasis o no visualizo nada que tenga que ver con los formatos. Entonces el valor en la celda de destino se queda con el formato de destino y no con el formato de origen. ¿Se está entendiendo eso, verdad? Sí, Porque esa es una sí. característica de pegar fórmulas, de no tener en cuenta los formatos. Nada más que eso. Bien, ahora vamos a hacer el pegado de valores. Esa misma columna que utilizaste para copiar, quiero que ahora vuelvas a seleccionar y vamos a Esa. pegar en el encabezado de valores. Vamos a ir nomás alternando. Yo siempre te voy a decir cuál vas a usar para hacer los pegados. En este caso, no vas a usar el clic derecho, sino que vas a usar la cinta de opciones. En la cinta de opciones para pegar valores, ¿qué botón sería? Entonces va a ser debajo de la plancheta, muy bien. Y ahí hay un botón, en realidad hay tres. Dice la plancheta 1, 2, 3, después hay una plancheta 1, 2, 3 con un símbolo de porcentaje y hay una plancheta 1, 2, 3 con un pincelito. ¿Qué es lo que pegan de forma distinta estos botones? Entonces, no sé si a simple vista ya se visualiza. Ahí ya Creo vi, que sí. entre el primero y el segundo pero hay diferencia. Mira un poco si en el primero y el segundo hay diferencia. No, Parece y que no, no. porque valores y números, pues. Valor y número y justo está en el formato de número luego, ¿verdad? Ese valor, digamos. Y el tercero, aparte Esto es del lo que está. valor, tiene también en cuenta el formato de color. O sea, básicamente es eso. Pero en cualquiera de los tres casos, lo que se pega no es la fórmula, es el resultado en Sí. esa columna de destino, en este caso el encabezado valores, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, cualquiera de los tres, si te sirve usarlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay nomás esa diferencia que habíamos visto entre los tres y ya tenemos en cuenta, ¿verdad? Ahora, eso sería, digamos, el pegado de valores. ¿En qué momento yo utilizaría pegar valores? Y cuando por A o B motivo no quiero que se sepa con qué fórmula llegué a ese resultado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es algo que vos querés guardar para vos o no sé, supongamos nomás que vos estás trabajando en una empresa y la empresa, digamos, hace ciertos cálculos y uno no quiere mostrar cómo se llegó a ese cálculo, entonces lo único que muestra es el valor y finalmente se termina escondiendo la fórmula, no sé, sería para esos casos, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué más? Bien, ahora tenemos la opción de pegar formato. Como concepto de pegado especial también existe una opción solamente de pegar los formatos y no los valores. Entonces, a ver, en este caso, el más justito, esa columna promedio casi tiene el mismo formato que la columna formato. Por lo tanto, quiero que ahora selecciones la de fecha. Date un poco a fecha, seleccionar la columna fecha. Entre fecha y formato hay diferencia. Por lo tanto, vamos a copiar y vamos a pegar. Pero en el momento de pegar, y ahora quiero que entres con el teclado. ¿Cómo era con el teclado para el panel genérico de pegado especial? Control, Alt, B corta. Prueba un poco. Bien, entonces ahí quiero que veas que aparte de fórmula y valores que ya usamos, también hay uno llamado formato. Entonces vamos a seleccionar formato, le vamos a dar a aceptar y vamos a mirar. En ese momento se puede ver que el color nomás de la columna cambió, no así los valores, no así se pegaron fórmulas. Es decir, aparece solamente el formato de las celdas de origen, en este caso, en las celdas de destino que cambió su formato anterior. Bien, hasta ahí estamos. Y lo que vos cargues como número se va a ver como fecha, porque es el formato de la columna de origen y en la columna M. No sé si ya pusiste luego un número y salió como fecha o no. Sí. ¿Salió ya? Bueno, perfecto, pero dale enter. Ahí está. Excelente, con eso podemos corroborar, ¿sí? Bueno, ahora viene la opción de transponer. ¿Alguna vez usaste la opción de transponer en Excel, Manu? No. No, ok, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que significa transponer. Transponer significa lo vertical en horizontal o viceversa, lo horizontal en vertical. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera. Supongamos que esa columna estado, quiero que selecciones la columna estado, los valores del encabezado de estado, bien. Vamos a copiar. En el momento de transponer, lo que vamos a hacer es
irnos arriba mismo, en N1 quiero que te vaya, andate más arriba. N1 es una celda cualquiera, pero no dentro de la base de datos de trabajo. Estamos afuera ahora, pero en ese lugar quiero transponer. Dale un poco clic derecho. Te voy a mostrar las dos opciones para poder entender que con cualquiera de las dos vas a poder transponer. Ahí hay una planchetita que dice transponer, pero en el momento de presionar vas a ver que en vez de ponerse en columna se pone en fila esa información. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que se veía de arriba abajo ahora se ve de izquierda a derecha. Dale nomás clic en ese botón. Bien, y vamos a dejarle ahí. Él respeta evidentemente los valores que estaban en columna, pasan a verse en fila. Y quiero que noten nomás que si ahora seleccionas esa fila, los valores que están en esa fila, quiero que selecciones completo, otra vez, ¿Así? todo lo que pegaste. Sí, trata de usar para seleccionar Control Shift, ¿sí? Ah, Control Shift con tu teclado para no hacerlo con tu, o sea, por sobre todo porque quiero que practiques nomás, ¿verdad? O sea, sí, no digo que es incorrecto sí, seleccionar ni nada. Entonces, ahí dale copiar, ¿sí? Dale copiar de la forma que quieras. Y una vez que copiaste, quiero que ahora te vaya así debajo del encabezado transponer, que era al lado de formato. Y debajo de transponer, quiero que hagas otra vez la transposición. En este caso, la transposición no vas a hacer más con el clic derecho, sino vas a hacer con el botón allá de la cinta de opciones. Quiero que entres en el botón, vas a ver que también aparece la planchetita esa con la opción de transponer. Entonces vemos que lo que estaba en fila ahora también se ve en columna, ¿sí? Entonces ese nomás es el concepto de transposición. Pero hasta acá nosotros estamos transponiendo una columna completa o una fila completa. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué ocurriría si yo quiero transponer dos columnas completas? Entonces, quiero que ahora selecciones curso dictado y cargo. Esas dos informaciones al mismo tiempo, es decir, solo los valores, no los encabezados. Curso dictado y cargo. Trata de hacerlo con Control Shift. Control Shift porque eso. Muy bien, listo. Ahí está. Quiero que copies. Quiero que vuelva a N1, que era donde transpusimos ya la información. Ahora la transposición quiero que hagas con el teclado abreviado de pegado especial. ¿Cuál era el teclado abreviado de pegado especial? Quiero que practiques. Muy bien. Y ahí vamos a buscarla a transponer. ¿Dónde la encontraba a transponer ahí? ah, acá. Muy bien, está en el último, suspenso. Bueno, dale a aceptar. En el momento de darle a aceptar, se produce la transposición, pero quiero que atiendas algo. Lo que estaba de izquierda a derecha, ahora se ve de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, lo que era columna 1 para Excel, que era la primera a la izquierda, y columna 2, columna a la derecha, ahora termina siendo fila 1, la primera de arriba, fila 2, la segunda contando de arriba a abajo. Ese concepto necesito que manejes porque cuando pasemos a desarrollar las funciones de buscar B y buscar H, esto mismo es lo que vamos a tener en cuenta para poder comprender el funcionamiento de la estructura de estas funciones. ¿Sí? Por eso nomás te hago la muestra de cómo funciona esto de transponer varias columnas o varias filas también en el caso que necesitemos. Ahora quiero que eso que está en fila transpongamos en columna, ¿sí? Entonces vamos a copiar eso, vamos a ponernos ahí al lado de transponer otra vez y ahí quiero que ahí mismo le des transponer. En el método que quieras hacer la transposición, entonces ahí podemos ver que lo que estaba en primera fila, la primera fila de arriba es la columna a la izquierda. Fila 2 es la columna de izquierda a derecha, la segunda, ¿sí? Entonces eso siempre va a ocurrir en el momento que vos hagas la selección de varias columnas, varias filas para la transposición y la posición de cada una en su información. ¿Se está entendiendo de esta forma, Manuel? Sí. Bueno, siguiente. Ahora vamos a arrancar con las que tienen que ver con las operaciones. Para las operaciones, nosotros vamos a entender que
Si bien yo, vamos a suponer que a una columna yo le quiero sumar un valor. No sé, quiero que copies la columna costo que tenés en la columna G, sin los encabezados nomás. Muy bien. Ya está. Yo, por lo que veo en tu pantalla, nomás me doy cuenta que vos no usas control shift, por eso nomás yo todas las veces Ya te estoy ves, pidiendo que ya, uses, ¿sí? Entonces, pega ahí debajo de sumar. Debajo de sumar quiero que pegues. así. Sí. Y ahora lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Vamos a suponer que a todos estos valores de esta columna sumar, vos querés añadirle un valor. Es decir, a todo le querés sumar 100.000, por ponerle un valor nomás. ¿Cómo normalmente vos harías esto para sumarle 100.000 a todos los valores? ¿Qué se te ocurre hacer? En operación, No, 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 no. En sumar. En sumar vos tenés unos valores, pero a todito necesitas sumarle 100.000, independientemente de qué valor tenga cada una de las celdas de la columna sumar. ¿Cómo harías normalmente? y sigo teniendo este. No, a veces ni le mires, vos mirarle ya ahora la columna sumar nomás, ni te fijes en otra columna. Entonces, la Ok. consigna es que todos los valores de la columna sumar sumen un 100.000. ¿Cuál sería, qué opción se te ocurre? Y lo que yo haría es copiar de este, ¿verdad? Pero entonces si no tengo ese, ya no sé. Si acá le sumo, se va a sumar. Claro, claro que se va a sumar. Pero, ¿cuál es el problema con sumar en una celda nomás? Que le sumas solo a ese. ¿Y qué pasa con lo demás? Entonces, una opción que normalmente utilizan las personas para sumar a todos los valores de una columna un solo valor es hacer una fórmula. Pero, y vamos a reproducir eso para que me entienda. Supongamos que en restar, donde ahora no hay nada, quiero que escriba 100.000 ahí. Ahí escribí 100.000 en número. Bueno, pero ese 100.000 necesita ser sumado a todas las celdas de sumar. Bueno, y puede entenderse con que yo me quiero poner en la columna sumar para sumarle a cada uno el 100.000, pero ahí voy a tardar muchísimo en hacer uno a uno. Entonces puedo hacer otra cosa. Andate un poco a la derecha del 100.000, creo que dice multiplicar, ponete nomás en la celda de al lado y ahí hace una fórmula en donde vas a sumar la primera celda de sumar con 100.000. Va a ser más la celda donde está el 100.000. Y al darle enter, se va a sumar 100.000. Pero No, pero ese este, valor es solamente para esa celda. sí. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero sumarle el 100.000 a todas las otras celdas también? ¿Qué modificación le harías a la fórmula para poder lograr eso? Excelente. Cambió el tipo de referencia del 100.000 porque no quiero que se mueva cuando sume con los otros. Y después, ¿y qué Enter. le hacemos ahora? Enter. El primero ya está sumado. ¿Y el de los Sí. demás? Muy Ahora bien. no. Y vamos a mirar los valores. ¿Son 100.000 más que la columna sumar esos valores o no? Así Sí. al mirar aleatoriamente vemos que sí, cada uno de los valores son 100.000 más. Entonces, esta es una opción. Pero ojo, que tuviste que hacer varios pasos. Primero poner en una celda un 100.000, segundo hacer una fórmula, tercero cambiarle la referencia a la fórmula y cuarto el copiado. En 4 Sí. pasos tuviste la columna multiplicar, donde le sumaste 100.000, un solo valor, a todita la celda de la columna sumar. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esto no fue resultado de un pegado especial. Entonces, ahora vamos a ver cómo, así como hicimos la columna multiplicar, podemos, sin necesidad de tener que hacer todos estos pasos, dejar que la columna sumar aumente en un 100.000. Entonces, quiero que, quiero que copies el 100.000 un ratito. El 100.000 vas a copiar. Ahora vas a seleccionar tu columna sumar. Bueno.
Hacen a Control Shift, flechita. Control Y Shift, ahí flechita hice abajo. eso. No, para mí que hiciste con el mouse. No, Porque primero hice con el si mouse. haces Control Después Shift, hice. flechita, no vas a pasar tu selección. Por eso nomás lo que yo me doy cuenta que vos no usás. Porque si No, sí pasás tu pasé. selección, ponete un buen 3 millones, en 3 millones quédate y hacele Control Shift, flechita de abajo una vez nomás. Ah, ahí ya entendí. ¿Entendés? Entonces no. Control Shift, flechita de abajo una vez. Ahí, por ejemplo, yo veo que se seleccionó 3 millones y 1 millón. Entonces quiere decir que saltaste Control, que presionaste Shift y la flechita abajo una vez, pero no presionaste Control. Entonces, si estás en 3 millones y presionas Control Shift, flechita abajo, ahí entonces hacer la selección. ¿Por qué lo que hacer esto es más práctico que lo demás? Por la cantidad de elementos que en algún momento puedes llegar a tener. Y porque si alguien te está mirando cuando vos haces, entonces va a decir, mira, sobre vamos a quedarnos pues, todo el día acá hasta que llegue hasta el final de la columna. Versus Control Shift flechita, ya llegaste en el primer momento que te pidió que seleccione. O sea, eso nomás es lo que suele ser la diferencia para que una persona note que uno sabe y que no sabe, digamos, ¿verdad? Por eso nomás te hincho diciéndote de esa forma. Bien, una vez que ya seleccionamos, ojo que copiamos el 100.000 primero. No me acuerdo un si se quedó. Sí, al mirar allá abajo y dice selecciona el destino y presiona entrar o elija pegar, quiere decir que se quedó copiado. Bien, una vez que tenemos seleccionada ya la columna sumar, ahora vamos a acceder a pegado especial. Andate por el panel genérico de pegado especial. En ese momento vamos a ver al segundo segmento. ¿Dónde querés que copie? No. Ya seleccionaste tu columna. No, ahí saliste. Sí, sí, Esa columna sumar lo que quiero que seleccione. Usa Control creo. Shift flechita. Bien. Entra ahora a tu panel genérico de pegado especial. Si podés con el teclado, mejor. ¿Cómo era? Control Alt B corta. Ahí vas a entrar y quiero que ahora mires el segundo segmento. El segundo segmento dice operación y ahora vas a darle sumar. Al darle sumar y darle aceptar, vas a ver que ese 100.000 se terminó de pegar en toda la columna sumar. Evidentemente, como multiplicar volvía a sumar, entonces ahora está otra vez 100.000 más que la columna sumar, siempre multiplicar, pero fuera de eso, nosotros vemos que el valor de hace rato, que en realidad podemos mirar costos nomás, porque costos eran los valores originales, está en la columna sumar ahora 100.000 más, toda la columna al mismo tiempo, sin necesidad de hacer esa construcción que hicimos hace rato de la fórmula, el cambio de referencia, el copiado, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero mostrarte nomás es que esta operación de pegado especial sirve para estas cosas, pero por sobre todo porque vos no dejas rastro de lo que hiciste. ¿En qué sentido? Si miras ahora tu celda en la barra de fórmula, vas a ver que ahora ese valor no menciona que se hizo una suma. Directamente es un valor como si fuera que se cargó nomás 3.100.000. Y lo mismo los demás valores. Los demás valores de abajo, los demás valores de abajo también no muestran el haber hecho una suma en ese lugar, sino directamente muestran como valor final cada importe, digamos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. En el momento de hacer un pegado especial como operación de suma, no se registra la suma en el lugar donde se pegó el dato. Ahora, cuando sí se registra lo que se hizo, cuando lo que se pega es una fórmula. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera. Acordate que en la celda L5 vos estuviste pegando una fórmula. Entonces, quiero que te vayas un ratito a, no era L, discúlpame, en K5. En K5 nosotros tenemos una fórmula pegada y ese quiero que copies ahora. Copialo un poco, un ratito. Este Entonces, no, el primero. el primero nomás. Al copiar eso, vamos a hacer lo siguiente ahora. Quiero que vuelvas a seleccionar toda tu columna a sumar. Y otra vez va a ser Control Shift, flechita de Ah, abajo. Practica ese, practica para que se te quede. Porque va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser más fácil para vos si te acostumbras a usar esta opción cuando tenés mucho volumen de información. Por eso nomás. Bien, una vez que seleccionaste, dale ahora, ¿qué era? Vamos al panel genérico de pegado especial, control Alt B corta. Ahora andate a sumar
y al darle sumar, darle aceptar. Bueno, atender lo que ocurre ahora. Todos los valores tienen que pasar a verse aumentados en el valor de la fórmula. Atender que no es nada que todos tenían que sumar 1.300.000. Lo que se sumó fue en función a la fórmula que terminaste pegando en el pegado especial. Entonces, el primero sí sumó 3.100.000 más 1.333.000. Por eso se nota el resultado 4.433.000. Pero mira el segundo. El segundo era 1.100.000 y más la fórmula que pegaste no fue 2.433.000, sino fue 1.493.000. Pero al final, ¿qué es lo que pegó? Lo que pegó fue la fórmula. Entonces, quiero que veas en tu barra de fórmula que a ese valor anterior aparece ahora la fórmula pegada. Entonces, cuando yo hago con pegado especial y uso operaciones, si el valor que selecciono es una, o sea, si la celda que selecciono contiene fórmula, entonces eso sí se va a ver como si fuese una operación realizada por, no sé, por un usuario cualquiera. Entonces vemos que la fórmula que se pegó utiliza la referencia también de cada una de las celdas donde finalmente se pegó. Entonces vemos que es G, la columna donde trae los datos, y siempre es el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo y dividido 3. Y todo eso está entre paréntesis con una suma en donde se muestra básicamente lo que se realizó en el momento de tener que hacer la operación de suma con una celda formulada. ¿Qué tal estamos hasta acá, Manu? ¿Me está entendiendo? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que tengas en cuenta que hasta acá estuvimos usando un valor para sumar en toda una columna, pero también se puede sumar o restar o cualquier operación que tengas en pegado especial de columnas enteras. Entonces vamos a probar un poco eso. A ver, quiero que copies esa columna sumar. Seleccionalo en la columna sumar y vas a pegar ahí en la columna restar. No importa que desaparezca el 100.000 ese. Pega nomás encima, sin problema. Ay, así. Así. Bueno, en esa celda vamos a producir ahora una resta, pero vamos a producir una resta de toda una columna luego. Entonces, quiero que ahora le seleccione, ahora un poco a quién le puede seleccionar. Seleccionar un poco a valores. La columna valores tiene solo valores, no tiene fórmula. Selecciona toda la columna, vas a darle copiar. Ahora ya es diferente, no seleccionamos una sola celda nomás, sino toda una columna. Ahora nos vamos a ir hasta la columna, ¿qué columna era? ¿Dónde estaba? En restar. Y ahí vamos a producir el pegado especial restar. Entonces va a ser control alt v corta, vamos a acceder hasta el panel de pegado especial. Ahora vamos a seleccionar restar y al darle a aceptar tiene que producir la resta de columna entera con columna entera. Como adentro había una fórmula, esa fórmula se sigue viendo y celda por celda se ve finalmente qué valor se restó. Entonces, en el primero se resta 333, un millón, a ver. Mira un poco que no dice 1.000.000. Ah, sí, dice el primero, 1.333.000. En el segundo dice otro valor. Y así sucesivamente el valor que aparecía en cada una de las filas de esa columna que se seleccionó aparece ahora. Si recorremos celda por celda la columna Q, vamos a ver entonces que quedó un registro de todo lo que se restó, por llamarle de alguna forma, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Se pudo ver eso? Sí. Ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. La columna sumar quiero que Pero, seleccione. ¿Sí? ¿cómo era que hacía para bajar así seleccionado? Espera que, ¿cómo? No entendí tu pregunta. ¿Qué dijiste? Ve que para bajar ve que está seleccionado todo. Y para Sí, sí. bajar de ahí a uno, Y solo, sin que pierda la selección. sin que pierda la selección, enter. Enter. No, ahí cambia todo. Ahora, no sé si ahora no. No, no, espera un poco. Ah, no, 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 no. Espera que. No, porque acordate que enter también era para Sí, copiar. pegar, para pegar. Sí. Entonces, pero enter era pegar todo, no era con pegado especial. Por eso cuando ya hiciste el pegado especial y después le da enter, el, eh, ocurre lo siguiente, algo que no te demostré. Allá abajo en tu barra de estado a la izquierda aparece encima de tu ventana de Windows, dice selecciona el destino, presione entrar o elija pegar. Entonces, presione entrar es pegar.
Y al darle enter, en vez de correr, él lo que hace es justamente. Pero ¿qué pasa si le das shift enter? Proba un poco. Shift enter. Ese sí, pero se va Pero se abajo y va de todo. hacia atrás. Se va Sí, abajo y después se va subiendo. El tema nomás es que si en ese momento le da enter, él en vez de moverse, hace el va a pegado. Y apuntarse. ahí no te conviene, digamos, ¿verdad? Pero fuera de. A ver, si ya no vas a pegar más, dale nomás escape. Y en el momento de darle escape, él entiende que vos ya no querés pegar más lo que está seleccionado. Dale un poco de escape un ratito. Ahí desapareció ese título que estaba ahí hace rato en Ahí la sí. barra de estado. Ahora sí te va a funcionar el enter. Y ahí podés ir viendo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Cuando yo resto, si el valor que estaba era mayor al valor que le resté, el resultado va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si el valor era inferior a lo que yo le resté? Bueno, eso es lo que vamos a reproducir ahora. Quiero que ahora hagas lo siguiente. Selecciona un poco la columna sumar. Ahí. Ese vas a copiar ahora. Ponete al lado y vas a restar otra vez, con pegado especial siempre, ¿sí? Así vamos a ver. En ese momento, el valor que se tomó para restar era mayor a la celda que estaba seleccionada en restar, por lo tanto los valores se ven como negativos. Y el negativo en este formato es de paréntesis. Puede que vos quieras ver un negativo en rojo, perdón, y Sí. para eso tenés que cambiar el formato de celda. En este caso nomás está visible el negativo en paréntesis y si esa es la opción que yo quiero ver, ya está. Pero si quiero ver en color rojo, entonces voy a tener que sí o sí entrar en formato de número. En este caso, ese formato de número te va a mostrar con un signo menos delante, sin separador de miles. A lo mejor se torna confuso leer así la información. Entonces la otra opción, no sé si es poner un poco el botón de los tres ceros, vamos a ver qué te muestra Y se va, ese. sí. Ah, y ese es el que ya estaba luego. Entonces clic derecho, formato de número o formato de celda, creo que te da, formato de celdas, allá abajo, si entras en formato de celda, él te permite ir hasta número en la categoría número y ahí seleccionar cualquiera de los que están en rojo. Esta sería una opción. Ojo que estamos viendo nomás opciones para números negativos. En este caso vemos que Sí. son todos Quería rojos con el saber, signo menos delante. Pero ¿qué pasaba si se hacía diferente? Nosotros todavía nomás no hicimos el formato condicional, pero te voy a mostrar ya para entender. Control Z otra vez, dale. Se va a volver a ver como paréntesis. Entonces, el formato condicional es una forma de también cambiar a rojo cuando yo quiero ver números negativos. Ojo que el rojo nomás se tiene como si fuese sinónimo de números negativos, pero en realidad si querés ponerle un color diferente, puedes ponerle, ¿verdad? Pero no con formato de número, sí con formato condicional. Bueno, ¿dónde está el formato condicional? Ahí arriba hay un botón grande llamado formato condicional en tu barra en tu cinta de opciones en inicio, ahí. Si accedes hasta ese lugar, entre todas las categorías que te van a salir, vas a entrar en la primera, nomás, donde dice reglas para resaltar celdas. Y entre todas las reglas que están en esa categoría, hay una que se llama es menor que. Selecciona un poco es menor que. Es menor que te va a traer un panel donde vos le vas a poder cargar un valor. Ahí ponerle cero. Al ponerle cero, él ya te va a resaltar, pero ojo que te resalta en un formato que puede que vos no quieras usar. Supongamos que yo no quiero que esté en rosado de fondo, sí en rojo, pero no en rosado. Entonces, ahí puedes entrar y cambiar a texto rojo, por ejemplo, darle a aceptar y se va a ver en rojo. Si yo no quiero ver en rojo, si quiero ver en azul o en verde o en naranja o qué sé yo, en cualquiera ver, podés también entrar a cambiarle el color y que se defina para el que vos necesites ver, digamos, ¿verdad? Eh, siempre y cuando le ponga el valor que quieras antes, ¿verdad? Porque él siempre le pone un valor aleatorio, ¿verdad? Que seguramente un porcentaje de todos los valores, ¿verdad? Pero te permite ver, digamos, en colores diferentes siempre que vos quieras hacer esa visualización. Eso. Perfecto. Bien, eso simplemente como comentario, ya que puede que se llegue a ver un color
no es un color, un valor negativo, y ese valor negativo se necesite resaltar de formas diferentes. Lo normal, lo tradicional es que los negativos se vean en rojo, pero si esa es la ocasión, entonces se puede también con el formato condicional tenerle o darle otro color. Bueno, ahora necesito que entiendas lo siguiente. Borra un poco esa columna un ratito. Suprimir, dale. Muy bien. En ese momento desapareció el valor y con el valor también desapareció el formato, ¿sí? Porque le pusiste formato condicional. Fuera de eso, quiero que entiendas que a una celda vacía Excel le considera cero en una operación matemática. Vamos a verificar un poco eso. Quiero que te pongan dividir un ratito. ¿Y qué pasa si en dividir, ahí en esa celda vacía, le sumas a ese 4.433.000 la celda vacía? Hacerle una suma más, pues igual 4.433.000, seleccionada ahí al lado y sumarle a la celda vacía, más 0. Más esa celda vacía. Muy bien, entonces entendemos que la información se muestra como si fuese el resultado de esa celda 0. Por lo tanto, si yo sumo, no veo ningún cambio. Si yo resto, tampoco voy a ver ningún cambio. Si yo divido, en vez de más ponerle un poco dividido ahí en el... Entonces, todo valor dividido con 0, dale un poco de enter, causa error, ¿sí? Y multiplicado por 0 tendría que ser 0. Entonces, cuando usamos en operaciones matemáticas celdas vacías, lo que estamos viendo nomás es que Excel asume como que el valor de esa celda vacía es 0, por eso te muestra todos estos resultados. ¿Y por qué te lo digo de esta forma? Porque puede darse el caso donde yo quiera utilizar ceros para alguna de estas operaciones. Entonces, así mismo como estuvimos viendo los resultados de esta fórmula en esta celda, el pegado especial con operaciones va a darte también esos resultados cuando las celdas están vacías. A eso nomás lo que voy. Entonces, quiero que selecciones la columna sumar otra vez, por favor. Y ahora quiero que restes en la celda vacía. De al lado, ¿verdad? En la celda de restar. Entonces, si yo hago una operación de resta cuando la columna restar no tiene datos, tengo que entender que esas celdas contienen para Excel 0. Por lo tanto, si yo resto, voy a tener el valor con signo negativo, digamos, de lo que tomé en sumar en la columna restar. ¿Me estás siguiendo? Ojo que en ese momento desapareció otra vez el formato condicional, pero el formato condicional desapareció porque cuando yo pegué, con pegado especial, pegué todo. Y al pegar todo desaparece el formato de la celda de destino y se posiciona el formato de la celda de origen. Ese concepto ya veníamos viendo, ¿verdad? Bien, excelente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que en la columna multiplicar, en este caso nomás tenemos todo negativo ahora, ¿verdad? Pero por los cambios que te pedí hacer nomás. Vamos a seleccionarle un ratito a la columna costo. Un ratito. Eso, vamos a seleccionarle, control shift, flechita abajo. Muy bien, vas a copiar, te vas a ir a la columna multiplicar y ahí vas a pegar, así mismo, así tal cual como está. Con enter, con control V, con como quieras. En la celda R5 te vas a posicionar. Ahí, muy bien. Eso, y una vez que pegaste, vamos a suponer algo. ¿Alguna vez vos llegaste a irte a una casa de cambio para hacer una operación de tipo de cambio, por si acaso, Manu? No. Nunca. Bueno, vamos a suponer algo. Te contratan en una empresa y te pagan en dólares, pero vos acá no usas dólares, usas guaraníes. Entonces te vas a una casa de cambio y en la casa de cambio hay una pizarra que dice tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta, dice, ¿verdad? Y un tipo de cambio es diferente al otro tipo. Normalmente el tipo de compra es más bajo y el tipo de venta es más alto. Entonces, supongamos que 100 dólares tenés en la mano y querés cambiar a guaraníes. Allá en la celda K3 y en L3 están estos tipos de cambio, pero quiero que actualicemos. Vamos a suponer que el tipo de cambio, ¿cuánto estará el dólar? Vamos a mirar por un ratito.
Sopoité. 6.900 a la compra y 7.000 a la venta. ¿Cuánto está la compra? 6.900 y 7.000 la venta. Ponerle a ese, a ese ponerle 6.900. Ese va a ser nuestro tipo de cambio de compra. Sí. Y el otro va a ser nuestra venta. 7.000 y telo está. Ponerle ahí. Bueno, atendé que bien. Cuando yo, vamos a suponer que vos sos el que tiene la plata y yo soy el cambista. Vos me das tus $100 a mí y yo te digo, mira, ahí está mi tipo de cambio. ¿Cuánto yo te voy a dar? ¿Cuántos guaraníes te tengo que dar a vos según los tipos de cambio que se ve ahí? ¿Te voy a dar $100 por 7.000 o te voy a dar $100 por 6.900? ¿Qué te parece que yo te voy a dar en guaraníes? Por 6.900. 6.900 te voy a dar. Entonces, y para entender, supongamos que todos estos valores de la columna multiplicar están en guaraníes. Miento, al revés, están en dólares y que querés convertir a guaraníes. Vamos a hacer, antes de avanzar, vamos a hacer lo siguiente. A ese 7.000 que tiene el símbolo de moneda guaraní, quiero que le copie el formato y le pegue a 6.900. El de 6.900 es lo que quiero que tenga el formato de guaraní. Dale nomás a copiar formato. Ahí está. No. Pero no quiero decimales. Eh, Ponete nomás en tu acá 7.000 está. y sacarle nomás tu decimal. Ahí está, ahí está. Ese sí. Ahora ya está 6.900 con la moneda guaraní, pero sacarle nomás, disminuirle nomás los decimales. No va a quedarse con 2 decimales, sino con 0 decimal. Ese botón que está a la derecha, ese es. Muy bien, 2 veces. Listo. Y a ese que tiene 7.000, quiero que le ponga con 2 decimales, pero ponerle, en vez del símbolo de guaraní, ponerle el símbolo de dólar. ¿Cómo se pone el símbolo de dólar? Ahí al lado del botón de porcentaje está el billetito ese. Entran en ese, ahí no hay símbolo de dólar, no hay. Bueno, entonces andate abajo mismo, más formato de contabilidad. Y ahí vamos a ir a buscar. Entra en ese y anda a buscarle al que diga dólar. Ahí dice español Estados Unidos, dice. Ponele ese. Ese. Listo. Ah, y aumentarle los decimales. Vamos a ver a 2 decimales. Bueno, ahora sí ya estamos. Bueno, atender que el ejemplo. El ejemplo es, la columna multiplicar son todos dólares y nosotros queremos saber cuántos guaraníes equivalen con el tipo de cambio de la casa de cambio. En este caso vamos a seleccionar la columna, el tipo de cambio en guaraníes que es 6.900. Vamos a copiar eso. Y con ayuda de nuestro pegado especial, vamos a seleccionar la columna multiplicar y vamos a entrar en nuestro pegado especial. Control Shift, flechita abajo. No, espera que faltó seleccionar primero, porque a todo vos le querés convertir al mismo tiempo. Entonces, vamos a seleccionar, Control Shift, flechita abajo. Muy bien. Y ahí vamos a entrar en nuestro pegado especial. Eso. Va a ser todo, multiplicar, aceptar. En ese momento entonces vemos que esa información que estaba en dólares pasó a verse como guaraníes con respecto al tipo de cambio que nosotros estamos manejando, que en este caso es el tipo de cambio de compra. Bueno, pero así como hicimos esta operación de compra, ¿qué pasaría si en el momento de tener que hacer la operación nosotros hacemos la conversión a dólares? Supongamos que esa misma columna multiplicar aparezca en dividir. De hecho, quiero que copie y pegue al lado. Vamos a copiar multiplicar y vamos a pegar en dividir. En este caso no. cortaste. Control Z nomás. Vas a copiar y pegar. Listo. Ahora, para convertir guaraníes a dólares, vamos a tener que comprar, en este caso vamos a tener que cambiar con el tipo de cambio de dólares, que es el de venta. Entonces vas a seleccionar el 7.000, que ya tiene luego el símbolo de moneda, dólares.
y vamos a dividir en este caso, ¿sí? Entonces, se selecciona primero el tipo de cambio nomás se copia, se selecciona toda la columna dividir para poder hacer la división en toda la columna al mismo tiempo con el tipo de cambio de 7000. En este caso, entonces, entramos, le damos dividir, aceptar y vemos entonces la información. Ahora, acordate que la columna que estaba visible en multiplicar era costo. Anda un poco a mirarle a costo un ratito. Ah, Mira que costo versus ahí está. dividir tienen una diferencia. ¿Por qué son diferentes costos con dividir, te parece, Manu? Por el 100 y ¿Eh? por el 100 y. Por el 100i, exactamente. 100 guaraníes menos, esa es la ganancia de la casa de cambio por todas las operaciones que hagan en su local, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Y con esto nosotros terminamos lo que implica el pegado especial, Manu. En realidad hay otras opciones, pero esto es lo más importante que se tiene que conocer. Lo demás ya es probando, probando, vos ya vas a saber. Pero en este caso es lo que se utiliza en el día a día, digamos, en el Excel, y sería bueno que puedas entender para poder diferenciar y a partir de ahí aplicar en el momento que necesites, digamos, ¿verdad? Bien, Sí. estamos hasta acá. Cambiarle el color de pestaña, ponerle en verde y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa trabajar con formato condicional. Formato condicional es una herramienta que hace que la información de las celdas que se tienen en la planilla modifiquen su formato y se modifican su formato en función a que se apliquen o no, o que se cumplan o no ciertas condiciones que uno puede preconfigurar, digamos, para el momento que se tenga que realizar el análisis visual de esas celdas que cambien de formato. Ahora, en este caso, ¿cómo yo puedo saber? Porque ojo que desde la columna A hasta la última columna veo que hay lleno de colores, pero yo cómo puedo saber cuáles son colores de formato simple y colores de formato condicional. Nosotros en algún momento también hicimos lo mismo para las fórmulas. Yo te había dicho que para saber cuáles son las celdas que tienen fórmula, que te vaya a inicio, buscar y seleccionar fórmula. Así también puedes hacer para el formato condicional. En buscar y seleccionar, tenés una opción de formato condicional. Al entrar en formato condicional, él te marca desde la columna I hasta la columna, quién sabe cuánto, AC. Quiere decir que todas estas que se ven así en colores diferentes son porque tienen formato condicional. Bueno, lo primero que vamos a hacer, una vez que ya descubrimos que tienen formato condicional, es borrar los formatos condicionales. A ver, para entender, una opción es la de suprimir, pero suprimir borra los valores, no borra los formatos, ¿sí? Entonces, los formatos con suprimir no se borran. Los formatos están, no se ven porque no hay datos cargados nomás. Entonces, es mejor no borrarlo así. Lo mejor sería borrarlo con el borrador de formato condicional que está en su botón. Entonces, en inicio está el botón de formato condicional. Vamos a entrar ahí y abajo, casi al último, hay una opción de borrar reglas. Borrar reglas te pide o solo la seleccionada o de toda la hoja. En realidad, en este caso no pasa nada si seleccionamos toda la hoja o solamente la seleccionada para borrar. Dale nomás celdas seleccionadas y al darle a aceptar, en ese momento vamos a ver que se borraron los formatos, pero no se borraron los valores. Si esa es la opción. Si vos querías borrar todo, entonces borrar formato condicional, dale suprimir, ahí se borró todo. Pero en realidad nosotros vamos a usar estos datos para trabajar, por lo tanto no voy a necesitar que borres todo. Sí saber cómo se borra un formato condicional es muy importante para cuando, no sé, supongamos nomás que alguien te envía una planilla, todo está con formato condicional y vos no querés usar con esos formatos porque querés hacer tus propios formatos, entonces sería bueno limpiar la planilla de formato y a partir de ahí empezar a trabajar con los tuyos, digamos, ¿verdad? Otra cosa es que vos no quieras borrar los formatos y quieras conocer cómo se hizo cada formato y eso también vamos a ver cómo se hace, pero vamos a arrancar primero viendo la información. Quiero que veas que en la celda I3, posicionate un ratito en la celda I3.
En la celda I3 hay una celda combinada. Y ojo que combina desde la columna I hasta la columna P. Los encabezados que están en la fila 4 muestran el nombre de cada uno de los tipos de formato condicional que están dentro de esa primera categoría de regla. Entonces, la primera categoría de regla se llama resaltar reglas de celda. ¿Por qué necesito que veamos regla por regla? Porque Excel ya muestra nomás, o sea, yo elijo esa regla y él ya te muestra algo, pero vos tenés que saber qué es lo que te muestra. Entonces, lo ideal es poder entender qué es lo que muestra cada regla que yo pueda configurar previamente. Entonces, la primera columna se llama es mayor que. Es mayor que es el nombre de la primera regla. Entonces, para aplicar en esa columna, vamos a seleccionar sus datos. Vamos a seleccionar entonces los datos de bajo el encabezado, desde el 50.000 hasta el último. Vamos a practicar control shift acá. Muy bien. Y una vez que seleccionamos, nos vamos al botón de formato condicional. En el botón de formato No, condicional, no era copiar. perdón, Me quedé en... no, no vamos a copiar nada. No vamos a copiar nada. Vamos a seleccionar nomás. Vamos a seleccionar nomás la columna o los datos de la columna es mayor que. Escape. Ahí. Muy bien. Y ahí nos vamos. Botón formato condicional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar en la primera categoría porque supuestamente vamos a empezar a ver qué reglas tiene la primera categoría y vamos a seleccionar de la lista la primera de arriba. La primera de arriba se llama entonces, así como se llama el encabezado de esa columna, es mayor que. Y es mayor que te va a traer a un panel. Entrar nomás ya en es mayor que. Y ese es mayor que dice, aplicar formato a las celdas que son mayores que, y él ya te trae un valor. Ojo que ese valor es una sugerencia de Excel, puede que vos no quieras usar ese valor, si quieres usar puede dejarle ahí, ¿verdad? Pero para entender nomás, siempre que haya un botón, una celda con información, pero quien tenga ese botón de la flechita que señala hacia arriba, significa dos cosas, o que vos podés escribir ahí el valor, o que vos podés seleccionar ese botón para ir a seleccionar de la celda o de la planilla, digamos, ¿verdad? En este caso, quiero que elija el número que quieras, ¿sí? O seleccionando o escribiendo, el que vos quieras está bien. Bueno, 200.000, ¿verdad? Entonces él, Sí. o 150.000, él le marca los valores que son mayores que ese número que seleccionaste, ¿sí? A la derecha tenés una opción de varios formatos. En este caso vamos a dejarle nomás el primero como relleno rojo claro con texto rojo oscuro, como para poder ver cuáles son los formatos preestablecidos ya por Excel también. Al darle a aceptar, quiero que notes que algunos colores no se marcaron, otros se marcaron o cambiaron de color. Entonces, los que se cambiaron de color corresponden a aquellos valores que cumplen con la condición que vos acabas de escribir. En este caso, la regla ya se llamaba, luego es mayor que, lo único que vos pudiste escribir fue el número o seleccionar el número y mostrar en qué formato se iban a ver, nada más. En el momento que se visualizan, quiero que veas que hay algunos datos que cambiaron de color. Ahora necesito que seleccione esos valores que cambiaron de color. Porque ahora vamos a hacer un trabajo de control cruzado, es decir, cuando yo ya apliqué un formato de regla, de formato condicional, yo ahora voy a controlar a ver si esto que cargué está bien para lo que yo estoy queriendo ver. Entonces, quiero que en ese momento de seleccionar los valores que cambiaron de color, mires tu barra de estado. De todos los datos que te muestran, ¿cuál es aquel dato que podés usar para ver si hiciste bien o no tu regla de formato condicional? De todos esos valores que están ahí abajo. ¿Cuál te El mínimo parece de ese petróleo. el mínimo? ¿Qué te dice el mínimo? Que es 180. 180.000. ¿Y cómo es lo que sabes si está bien o está mal mirando tu mínimo? ¿Qué es lo que tiene que ser tu mínimo? Mayor, 150.000. mayor o Mayor a menor 150.000. o igual. Mayor a 150.000. Muy bien. Si es mayor, entonces quiere decir que está bien. Si es igual a 150.000, ¿qué pasó? Ya está. Ya está Tiene mal. que ser Y si mayor. es menor y está malísimo también, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es, para el caso de formato condicional, casi siempre es útil poder hacer un control cruzado con la información que tengo ahí abajo en la barra de estado. Pero para eso tengo que conocer primero qué información me muestra la barra de estado y qué datos yo estoy seleccionando. Pues ojo que yo puedo tener formato condicional en toda la columna y en vez de seleccionar solo lo que cambian de color, selecciono toda la columna también. Ahí voy a estar haciendo un
ya viene el control que estoy queriendo ver, digamos, ¿verdad? En este caso, ya controlé, el primero ya está, paso ahora a seleccionar el segundo. Segunda columna, seleccionamos completo, nos vamos otra vez al botón de formato condicional, entramos otra vez en la primera categoría y entramos en la siguiente. Ahí otra vez, no sé si vas a seleccionar el mismo valor o un valor diferente o vas a escribir. Ok, perfecto. Entonces ahí quiero que cambies el formato. Bueno, ahí no cambiaste, le diste nomás ya directo a aceptar. Pero está bien, dejarle nomás ya así. Vamos a Porque, cambiar. porque ahí, por ejemplo, vos no le estás cambiando. Ahí lo que estás haciendo es generando otra regla más sobre las mismas celdas, ¿sí? Entonces, si bien vos podés decir, no, pero ya no veo mal rojo, ya no me importa si no veo, quiero que sepas que internamente Excel está registrando dos reglas al mismo tiempo sobre las mismas celdas. Pero, ¿cómo puedo ver eso? En este caso, está bien, dale a aceptar y vamos a mirar. Quiero que veas que ahora mismo se ve el verde, ya no se ve el rosa, pero si nos vamos al botón de formato condicional un ratito, en el botón de formato condicional la última opción dice administrar reglas, y en administrar reglas yo puedo ver que para esa selección ahora mismo se están aplicando dos reglas. La que está arriba es la que se ve, la que está abajo es la que no se ve, pero que existe igual en ese mismo lugar. Entonces la idea es poder entender que ahí yo puedo o eliminar si no me gusta una regla, o cambiar el formato o editar, digamos, si es que también quisiera. En este caso quiero que elimine el que está en rosado. Al seleccionar el que está en rosado, se va a ver en celeste, digamos, y ahí puedes darle eliminar regla. Al darle eliminar regla, esa regla ya no existe, y al darle aceptar, entonces ya estamos viendo el segundo color con el que está mostrando, digamos, la regla de formato condicional de Excel. Y ahí podemos volver a seleccionar. Quiero que selecciones los valores que cambiaron de color. Quiero que visualices de vuelta tus valores. Bueno, y ahí, ¿qué valor lo que te va a decir en la barra de estado para controlar? ¿Cuál es el valor a controlar ahora? Es ¿Qué el es 150? máximo. El máximo. El máximo tendría que ser menor al valor seleccionado. En este caso, a 180.000 creo que seleccionaste, ¿sí? Bien, excelente. Ahora vamos a trabajar con el siguiente, la columna entre. Vamos a seleccionar entre, control shift, flechita abajo. Muy bien, nos vamos a formato condicional. Ahí entramos otra vez en la primera categoría y es la tercera regla. Entre te da dos lugares para cargar datos. De hecho, él ya carga por vos, pero podés o seleccionar de la celda o escribir. Ya depende de vos. Atender nomás que vos te pusiste en el medio de lo que ya estaba escrito para seleccionar la celda, y ahí se armó un guarará de la gran pistola. Entonces tenés que borrar todo para que él entienda lo que estás queriendo escribir, porque si no puedes tener un error. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. El tercero es el amarillo. Muy bien. Al darle a aceptar, vamos a mirar. Entonces, una celda es, no sé un poco los valores, pero creo que uno fue 750, no sé si fue 100.800, veo, o cómo fue, o fue 150.000 de 750.000. No me acuerdo más. Bueno, seleccionar los valores y vamos a mirar. Eso. Entonces, allá, ¿qué datos te sirven para controlar ahora? Y los dos, máximo y mínimo. Muy bien, máximo y mínimo, 150 y 750. No deben superar los valores que vos seleccionaste. Fantástico. Listo, hasta entre. Selecciona ahora la siguiente columna. La siguiente columna habla de es igual a. Y es igual a, en realidad, en este caso hacemos para número, pero también sirve para texto, ¿sí? El es igual a te permite hacer la selección de vuelta. El valor que está escrito nomás no aparece en planilla, por eso no cambia ningún color. Pero si haces la selección de uno de los valores, ahí se va a visualizar en el color. Vas a seleccionar el cuarto color, 1, 2, 3, el siguiente, relleno rojo claro, para ver nomás que es una opción diferente a las anteriores que está disponible en el momento que se apliquen. Las demás celdas que no cambiaron de color ya tienen el formato condicional, por lo tanto
Cuando esos datos varíen, automáticamente deberían de ponerse en el mismo color. Quiero que pruebes. ¿Qué quiere que escriba acá 500.000, verdad? ¿Correcto? Entonces, no importa en qué ubicación de ese rango, el valor automáticamente tiene que mostrarse en ese color cuando se cumpla con la condición de la regla que uno configuró. ¿Se entiende, verdad? Sí. Siguiente columna. Bien, en este caso pasamos a ver texto ahora. Reglas para resaltar celda, texto que contiene. Ahí, por ejemplo, el solo ya le pone el primer valor que encontró seleccionado, que es bombero, pero ahí yo también Ahí. puedo cambiar si quiero, ¿sí? En este caso ya está visible, vamos a seleccionar el quinto, texto rojo, muy bien. Al darle a aceptar, eso está visible. Hace rato casi todos los valores estaban juntos, pero es también porque estaban todos ordenados nomás. Este, por ejemplo, no está ordenado, por eso está en lugares diferentes. Entonces, si yo tengo desordenado y esa va a ser la visualización, ahora si tengo todo ordenado, van a verse todos los valores juntos con el color que corresponde, ¿verdad? Bien, excelente. Quiero que también veas cómo se edita una regla. Quiero que selecciones esa columna texto que contiene un ratito, porque hasta acá nosotros en todas estamos seleccionando celdas, pero en ninguna todavía escribimos. Entonces, quiero mostrarte también qué pasa cuando escribo el valor en una regla, ¿sí? Entonces, al seleccionar eso, ahora nos vamos al formato condicional. En el botón de formato condicional vamos a entrar en la administración de la regla, en la última, administrar reglas. ¿Por qué? Porque quiero modificar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a modificar? Vamos a entrar ahí y le vamos a dar en el botón editar regla. En el botón editar regla, entonces él va a abrir la regla y ahí yo voy a ver todo lo que configure. Ojo que el panel no corresponde al mismo panel que nosotros habíamos ingresado, porque aquel panel es para entrar los datos y este panel es para la edición. En este caso, en la edición yo veo que aparece texto específico que contiene bombero y bombero está escrito. ¿Qué pasa si en vez de escribir bombero escribimos oficial? Quiero que hagas un poco de eso, borrarle a bombero y escribir oficial. Y quiero que escribas a propósito en minúscula. Todo minúscula escribí. ¿Por qué te pido minúscula? Porque no coincide lo que te estoy pidiendo que escribas con la información que se encuentra en planilla, porque la información que está en planilla Ah, muestra oficial con la primera letra en mayúscula. ahí. Dale a aceptar y vamos a mirar. Aceptar otra vez y vamos a salir de ahí y vamos a mirar. Quiero que notes lo siguiente. Hace rato el valor que estaba cargado era bombero, por lo tanto todos los bomberos estaban en rojo, pero ahora escribiste oficial minúscula y aún así todos los de primer oficial y segundo oficial aparecen marcados porque ojo que la regla se llama texto que contiene. Entonces no es igual a. Yo te había dicho que igual a también se podía aplicar a texto, ¿sí? Entonces, si yo lo que quería era que uno de los dos oficiales nomás aparezca en rojo, no tendría que usar texto que contiene, sino igual a. Y en igual a ponerle o primer oficial o segundo oficial y solo ese iba a aparecer en color. Sin embargo, al cargar en texto que contiene solo oficial, a todas las que coinciden con esa carga va a mostrarme, digamos, en un color diferente. Nada, es nomás una regla y te muestro que podría ser un resultado diferente dependiendo de qué opción utilice. Bien, excelente, estamos. Quiero que ahora seleccionemos la columna de al lado. En este caso vamos a ver cuando la información... ¿Qué pasó? ¿Va a enchufar? Enchufar nomás. Enchufar. Ahí está. Ok. Ahora lo que vamos a ver es cuando la información es una fecha. Quiero que selecciones la columna. En este caso vamos a entrar otra vez en el botón de formato condicional. Nos vamos otra vez en la primera categoría y vamos hasta la que contiene una fecha. Bueno, una fecha el nombre nomás en realidad. Pero ahí quiero que veas que el primer selector, si bien dice ayer, tiene una flecha. Y si vos entras en esa flecha, vas a ver que hay más opciones. Casi siempre cuando es fecha la información, Excel da mayor cantidad de opciones al usuario para poder seleccionar de ahí. En este caso, quiero que selecciones la semana siguiente. Y en vez de relleno rojo claro, borde rojo nos falta ver ahora. Borde rojo, aceptar.
Entonces, hasta acá estamos viendo los formatos predeterminados por Excel, por eso venimos viendo las 6 primeras columnas, ¿verdad? Y como esta columna empieza con la fecha de hoy, 18 de diciembre, se visualizan los demás datos y la fecha de la semana siguiente arranca el 20 de diciembre. La pregunta es, ¿la semana arranca lunes o arranca domingo? Domingo. ¿El 20 de diciembre es domingo o el lunes? Y domingo. ¿Cómo sabe que es domingo? Porque hoy es viernes. Muy bien. Pero, ¿cómo puedo demostrar que esa fecha es domingo? ¿Qué se te ocurre hacer? Eh, Vamos a cambiarle el no sé. formato de fecha. Selecciona toda la columna un ratito. Todos esos datos de fecha quiero que Para selecciones. poner fecha de la hora. Sí, pero quiero que selecciones todos los datos, no solamente esa celda, digamos, ¿verdad? Pero todo lo, o sea, de toda la que diga una fecha. Ahí. Eso. Y ahí cambiar la fecha larga. Entonces, esta es una opción para que al lado de la fecha aparezca qué día es. Evidente, hay que agrandar nomás el ancho de la columna, ¿sí? Pero ahí yo puedo ver que efectivamente él considera que la semana inicia con domingo y termina con sábado, ¿sí? Al menos por un lado está la regla de formato condicional, por otro lado está el dato y por otro lado está el formato en el que yo estoy viendo la información. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, siguiente. Vamos a seleccionar la columna duplicar valores. Ojo que esta sería la última regla de esa primera categoría. En este caso, valores duplicados te da dos opciones, la de duplicado o la de valores únicos. En este caso, quiero que ahora entres a personalizar el formato. ¿Dónde? Duplicado ya está, pero en vez de Sí. relleno rojo claro con texto rojo oscuro, vas Ah, a irte hasta formato personalizado, que es la última opción que está en la lista. Y en este momento yo veo que aparece el panel genérico de formatos de celda. El panel de formatos de celda tiene 4 pestañas. En cada pestaña yo puedo entrar a hacer un cambio. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que querés ponerle como estaba en número, ve un poco la primera pestaña número, un ratito. Quiero ver nomás si te permite hacer cambio de formato numérico, por ejemplo. Entra un poco en, a ver, ¿cómo podemos hacer? Espera que estoy pensando. Viste que tu columna, la que seleccionaste, ya tiene los formatos de moneda guaraní. Pero sí, vamos a moneda. suponer que vos querés hacer un cambio de otro formato de moneda guaraní. Entra un poco en moneda, un ratito. Moneda, ya está el símbolo guaraní, pero está a la izquierda, ¿viste? A- ahí está tu muestra y dice 1 y a la izquierda hay una G, ¿sí? Ahí se muestra. Sí. Bueno, no, pero en la muestra es lo que yo te estoy mostrando, no en la celda. En la muestra está así. Bueno, ¿por qué te muestro la muestra? Porque ahora quiero que hagas la búsqueda de otro símbolo guaraní, no es ese. Y está más abajo. Vas a tener que irte hacia abajo, vas a pasar todos los símbolos de euro. Y después de los símbolos de euro, más abajo todavía, más abajo. Euro hay una partida por todos los países que están en la zona euro. Pero cuando te pasas todito los símbolos de euro, baja un poquitito más y ahí va a aparecer guaraní y español Paraguay. Atendé que algo. El que vos tenés Sí. seleccionado es uno de los dos. Quiero que pruebes cuál es el que está seleccionado. Seleccionado por español Este, Paraguay un ratito. Español este. Paraguay. Y es el que muestra a la izquierda. Pero ¿qué pasa si ahora seleccionás el otro, el que decía guaraní? Ah, Ese cambia a la derecha. Bueno, ese a propósito, simplemente para ser diferente nomás. Vamos a dejarle en ese formato a la moneda. Nosotros normalmente no usamos decimales, por lo tanto le dejamos sin decimales nomás. Entonces, ¿qué más? En la fuente ahora. Entramos en fuente, vamos a ver qué te permite cambiar en fuente. Ahí, por ejemplo, no te permite cambiar el tipo de fuente, ¿sí? Lo que sí te permite es hacerle los cambios de normal, cursiva, negrita, negrita, cursiva. Selecciona a propósito negrita cursiva. Bien, y ahora cambiarle el color también. Bueno, el color de la fuente quiero que le cambie. Vos pues sos cerrista, olimpista, liberteño, guaraní, no tenés club. Olympic. Olimpista, ah, ok. Tenía lo cara de gente. Ahí dale automático, ¿Dónde? Ah, ahí, tomate. ahí vas a, no sé, elegí una combinación de colores que vos digas, no hay problema. La idea es que el fondo con el,
Selecciona el normal que vos quieras, dale, ahí ya está. Bueno, no se puede aumentar el tamaño de fuente porque está bloqueado, ni el tipo de fuente ni el tamaño de fuente se puede seleccionar. Ahora andate a borde, vamos a ponerle a propósito un borde. En borde nomás siempre hay que entender que primero se selecciona el estilo, después el color y por último se hace el contorno, porque si no le hace el contorno, el borde no sale. Entonces, el estilo, a propósito, Rae, quiero que seleccione uno de los estilos así medio, eso, uno de esos. Selecciona, bien. Ahora cambiarle el color. Ahí donde dice automático. El color que vos quieras. Bien. Y ahora dale contorno para que se muestre ese borde. Bueno, hasta ahí definimos borde. Ahora nos vamos al último que es relleno. Y en relleno podemos darle, digamos, los colores de fondo de la celda. Ahora, lo que te voy a mostrar acá es lo siguiente. Quiero que veas que allá hay un botón llamado efectos de relleno. Sí, acá. Y en efecto de relleno tenés la opción de ponerle dos colores o una combinación de dos colores a la celda. No sé, hay gente que le gusta este tipo de cosas de los colores, hay otro que no quiere saber nada de ponerle colores, etcétera, etcétera. Nada, yo te muestro nomás que está disponible y que si querés usarlo es a través de esta herramienta. Entonces, al darle a aceptar, va a visualizarse en esa combinación de los dos colores que elegiste. Entonces, al darle a aceptar, todos aquellos que cumplan con esta regla de valores duplicados se ven así, ¿sí? Dale nomás a aceptar y en ese momento vamos a ver entonces que sale con color de fondo, con color de fuente, el símbolo de moneda pasa al otro lado, está en negrita cursiva, se ven los colores de borde, Todo lo tienes. completo, todos los chiches, pero tiene la regla en toda la columna, por lo tanto, si en cualquier momento cambia o aparece un 4 en otra celda, ese tiene que volver a verse en ese formato. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es como que el formato condicional es un formato sobre la celda que puede ya tener un formato y es más fuerte o no es más fuerte. Eso también es bueno poder entender. ¿A qué me refiero con eso? En esas 6 celdas de la columna valores, duplicar valores, quiero que le ponga un formato simple diferente a esa celda. Ponete un poco en uno de los 4, en uno de los números 4, ponete. Ahí. Andate un poco y dale un color de fondo allá con el botón del baldecito con el piso amarillo. Ponelo en buen amarillo ese. No me Y le dejan. pones, no es que no te deja, le puso, pero el color del formato condicional es más fuerte que el color del formato simple, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando vos le eliminás el formato condicional, él recién ahí te va a mostrar ese formato, digamos, ¿verdad? Entonces, es algo nomás que uno tiene que conocer cuando maneja, digamos, este tema de formato condicional, que si yo entro a una planilla y ya tengo formato condicional, lo que probablemente voy a estar viendo siempre va a ser el formato condicional y no el color simple, pero en este caso se dio diferente cuando le pusiste un valor diferente al 4, porque ahí no se mostró la regla del formato condicional, pero se mostró el formato simple que ya tenía la celda, digamos, ¿verdad? Entonces, son casos diferentes. Bien, siguiente columna. Ah, otra cosa, duplicar valores significa todos los valores que aparecen repetidos, no solamente dos veces, ¿se entiende? Entonces, no importa qué cantidad de valores, si se repiten, se muestran todos los repetidos en el formato que hicimos. Siguiente columna, valores únicos. Valores únicos es la inversa de duplicar valores. Por lo tanto, hay que entrar en la misma regla. Entonces, nos vamos, formato condicional, la misma categoría y la última regla otra vez, valores duplicados. Valores duplicados, yo te había mostrado que en el primero te daba la opción de únicos y ahí es donde nosotros también podemos cambiarle si queremos. Para no entrar otra vez a hacer todos los cambios, puedes dejar nomás ya todos los formatos en este, ¿verdad? Total, ya hicimos un repaso de todos los formatos que Excel te muestra de forma predeterminada y tener una alternativa, pero muchísimas combinaciones de color puedes usar para poder cambiar. Ahí dale a aceptar y podemos ver que los que cambiaron de color fueron aquellos que aparecen una sola vez y no así aquellos que se duplican. Entonces, por eso decimos que es la inversa de la otra opción y va a depender, uno va a ser más útil para vos en el caso que estés buscando duplicado o que estés buscando valores únicos. Nada más que eso, ¿sí?
Bien, ahí terminamos la primera categoría de regla de formato condicional. Así funciona esta categoría. Y en la celda Q3, quiero que te vaya un ratito a la celda Q3, porque ahí aparece otra vez el nombre de la segunda categoría de reglas que figura en el botón de formato condicional. Esta categoría se llama reglas superiores e inferiores. Y ahí tiene otra vez, ¿cuántas reglas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas. Cada regla aplica otra vez una condición diferente y vamos a ver cómo se debe entender esa información. Bueno, vamos a seleccionar la de 10 superiores. Entonces, los datos de 10 superiores van del 1 al 27. Vamos a entrar en el botón. Ahora ya vamos a entrar en la segunda categoría. En la primera regla, quiero que veas que aparece un número 10, pero para entender que 10 superiores en inglés es top 10, ¿verdad? Y el top 10 es sinónimo de hacer ranking, ¿sí? En este caso, yo estoy queriendo hacer un ranking de los 10 más altos y eso es lo que me está mostrando. Pero al darle a aceptar, vamos a verificar si son en realidad 10 o son más o son menos. Dale nomás a aceptar y vamos a mirar. Al darle a aceptar, quiero que seleccione los valores que se pintaron y vamos a mirar la información del recuento. Mira el recuento cuánto trae. 11. Ya. ¿Por qué trae 11 y no 10? ¿Por qué? Mira un poco la información. Vamos a ver si te das cuenta. Ah, porque hay 218. Eso era. Entonces, para entender, él necesita sí o sí seleccionar 10. Pero si en el camino encuentra repetido y le trae a todito los repetidos también. Pero vamos a ver qué repetidos trae. Bueno, eso es lo que es bueno entender. A ver, quiero que en vez de ese 16, ponete en el 16. El 16 no cambió de color, pero en el 16 No. quiero que le ponga un valor diferente. Ponerle un poco 27. En ese momento vamos a estar repitiendo el valor más alto. Atender lo que hizo con los 18. Le dejó Ya, hay 10, pues. 1, en bola 2. al 18. ¿Por qué? Y porque con los repetidos más altos ya juntó los 10, digamos, ¿verdad? Entonces, él necesita sí o sí 10 nomás. Ahora, ¿qué pasa si yo repito 19? En la celda que están, donde estaba el 18, escribimos 19. Ahí la dejan volar los 27. No, Ah, no. porque tu regla es los 10 mayores, los 10 más altos, el top 10, digamos, ¿verdad? Entonces, como el 19 formaba luego ya parte de los 10, todos los 19 que aparezcan y van a entrar dentro del top 10. Aunque yo tenga 719 forma parte de uno de los 10 más altos y si se repite ese 19, entonces toditos entran como marcados en la información. ¿Se entiende? Evidente, va a depender qué tipo de datos tengo. Acá nomás justito todos los datos eran correlativos, ¿verdad? Pero si tengo todos datos diferentes, él se va a tratar de quedar siempre con los 10 más altos, pero si en el camino encuentra repetidos, y bueno, y los repetidos van a formar parte también de ese top 10, aunque sean una suma diferente de 10. ¿Se entiende, pa? Bueno, Sí. excelente. Vimos entonces la regla del top 10. Quiero que ahora selecciones la columna de al lado, porque aparte de los 10 superiores, hay otro llamado 10% de valores superiores. Entonces vamos a ver un poco cómo hace Excel para entender esta regla. Bien, dale nomás directo a aceptar y vamos a mirar. En este caso se supone que él tuvo que mostrarme el 10%, pero ¿10% de qué? ¿De los importes o de qué es lo que hace el 10%? Bueno, vamos a hacer un cálculo. Ahora, por ejemplo, vos estás seleccionando toda la columna y quiero que mires cuánto suma. Ah, Toda la columna lo seleccionas. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Cuánto suma? 13.630.000. Ese número que allá abajo dice sumatoria, anda un poco cargada debajo, ahí donde dice 14.830, pone un poco 10, ¿cuánto era? 13.630 pone ahí mismo vas a escribir, borrarle a ese 14.830 y pone ahí 13.630. Bien, ¿por qué? Porque ahora quiero probar algo. Se supone que él está haciendo la visualización del 10% de valores superiores. Si la sumatoria de todo esto es 13,600 o 13, sí, 13,630. El 10% es lo que está calculando ahí abajo. Mira un poco ahí abajo el 13,630. Está haciendo el 10% del valor de arriba nomás. Y el 10% del valor de arriba es 1.363.000. ¿Sí? Y ese 1.363.000, ¿qué es lo que es?
y el 10% de ese importe total. Entonces, significa que él verifica que los valores a marcar tienen que ser superiores a eso o no. Y yo miro, y hay dos valores, el 800 que no tiene nada que ver con el 1.000.000 y el 1.500 que sí está por encima del 1.300.000. Pero ¿y por qué se marcó el 800 entonces? Entonces, Porque ahí está me da mayor, algo, perdón. porque está mayor que 6 millones. Ah, no. No, 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 no. A lo que voy nomás es, ese 1.300 es el 10% de la sumatoria total, pero ¿se basa en el valor, en ese valor calculado o no? Y eso es lo que estamos haciendo. Mira ese 6.300. ¿Qué es lo que es ese 6.300? Entra un poco a ver qué es lo que muestra la fórmula. Dale F2 o dale doble clic y andate hacia arriba con tu ruedita. Está seleccionando esos valores, pero seleccionamos hasta el último 800 que está marcado. Agrandarle nomás el rango. En la esquinita, en la esquinita. Ahí, ahí. Dale un poco de enter y vamos a mirar. Atendé que bien. Los valores que se marcaron suman 11 millones. O sea, nada que ver con la información que yo tengo ahí en cuanto a sumatoria. Otra cosa, ¿qué es lo que es ese 81,44? Selecciona un poco, o sea, dale un poco F2 o doble clic. 11 millones 100 de 13,630 es el 80 y no sé cuánto por ciento. O sea, nada que ver con respecto a los importes. Pero ¿por qué te estoy mostrando esto? Para que vos puedas entender cuál es la lógica de Excel. Excel, en realidad, para esa regla 10% de valores superiores, no tiene en cuenta el importe de la celda o de los datos. ¿Qué entonces tiene en cuenta? Y tiene en cuenta las cantidades de elementos. Y eso vamos a mirar ahora. Quiero que vuelva a seleccionar todos los datos de esa columna para ver cuántos elementos hay. Este, Sí, ¿cuántos elementos seleccionados hay? 27. 27. Ahí abajo entonces También. está escrito la cantidad. Y atendé que bien. Si 27 son los datos, quiero que veas que el valor que está abajo, ese 2,7, es el 10% de 27. El 10% Sí, de 27 es 2,7. Ahora bien, ¿qué es lo que significa el 2,7? Que los dos elementos más altos son los que están visibles. Y vamos a mirar un poco cuáles son los elementos que están visibles. Quiero que vea que son el 1.500, que es el más alto de todos, y el que le sigue, que es 800.000. Vamos a probar un poco a ver si es cierto. Como 800.000 aparece repetido, todos los repetidos se marcan. Pero ¿qué pasa si yo en vez de 500.000 escribo 850.000? Escribimos por 850.000 en vez del 500.000. Quiero que veas que ahora se desmarcaron los 800.000 y se quedaron solo seleccionados los dos más altos, que es básicamente lo que hace la regla. Entonces, no tiene nada que ver con ¿cómo se llama eso? Con los importes, sino directamente con la cantidad de elementos. Pero vos me decís, no, pero 27, el 10% de 2,7, ¿por qué no redondea a 3? ¿Por qué no son los tres elementos? Porque no hace el redondeo. ¿Te acuerdas que yo te mostré la diferencia entre la función redondear y entero? Uno redondeaba los decimales, sí. otro solamente tenía entero. Y bueno, y con esta regla él utiliza solo el valor entero. Si yo tenía más elementos, de hecho, vamos a ver un poco si podemos hacer lo siguiente. Eh, Me falta 3 elementos para poder, andate por abajo en esa columna. Vamos a hacer de la siguiente forma. Seleccionar desde sumatoria hasta ese 25,93%. Vamos a cortar y vamos a llevarle más abajo, pero desde el título luego, desde sumatoria. Cortar y pegar una columna al lado, nomás quiero que pegues. Ahí está Acá, bien, ahí está bien. ¿Por qué? Porque ahora quiero que debajo de ese 50.000 de la columna R, parece que estábamos nosotros. Si te va un poco más arriba para mirar, nomás, pues no me acuerdo en qué columna era que estábamos trabajando. No sé si era la R o la S. Andate más ¿qué arriba. pasó? Quiero que te vaya más arriba. Quiero ver los encabezados. No me acuerdo en qué encabezado estábamos trabajando. Ahí está, en R era, bueno, al pelo. En la columna R, debajo del 50.000, quiero que escribas 340.000, ponele. 40.000, 40.000, 40.000. Un ratito. No, 40.000 nomás, no 340. 3 veces 40.000. 40.000 ahí, abajo otro 40.000, abajo otro 40.000.
porque lo que quiero ver es qué va a hacer Excel si los elementos no son 27, sino si son 30. Vamos a ver un poco. Quiero que seleccione, a ver, vamos a editar la regla. Quédate nomás, andate en la celda de un poco más arriba donde estaba aplicada la regla. Ahí ponete un ratito. Acá. Sí. Y quiero que te vayas a formato condicional. Zapoité. Andate a administrar reglas. Y quiero que veas hasta dónde se aplica la regla. Entra por la flechita ahí de la derecha. Fíjate que dice R5 a R34. Quiero ver si R34 le incluye a los 40.000. Ya le incluye. Bueno, atendé que bien. Ahora son 30 los valores, ya no son más 27. Y en el momento de ser 30, su 10% se quedó en 3. Por lo tanto, ahora sí le tiene que seleccionar al tercer valor más alto, que en este caso es 800.000. De hecho, que estamos viendo es lo que está en color ahora, el 800.000. Entonces, esa es la manera en que Excel utiliza esta regla. Porque yo le dije 10% de valores superiores, entonces el 10% en cuanto a la cantidad de elementos. El 10% de 30 en este caso son 3, por lo tanto ahora sí se visualizan los 3 más altos. ¿Se está manteniendo, Manu? Sí. Ojo que te hago la aclaración en este nivel de detalle porque quiero nomás que cuando después uses, vos puedas entender, digamos, para qué es lo que vas a usar. Porque hay gente que usa nomás y no entiende muy bien para qué usa, pero usa nomás porque quiere cambiar, ¿verdad? Pero yo necesito que uno entienda bien, digamos, para poder utilizar con propiedad al pelo. Ahí dale nomás enter 2 veces y ya estamos llegando a nuestra hora. Entonces, dejamos hasta aquí por hoy. Como verás, hay todavía unas cuantas reglas. Te había dicho yo que para pegado especial y para formato condicional necesitaba luego un poco más de tiempo para arrancar porque, como ves, son largos. De hecho, pegado especial terminamos rápido y formato condicional también tiene su tiempo. Por eso nomás ya hicimos hasta la mitad por lo menos. Pero vienen cosas más interesantes que tienen que ver con los iconos que también forman parte del formato condicional. Hasta acá guardamos.